Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Eh, la idea de hacer este pequeño video era un poquito recordar algunos temas claves de, de la materia. Más que temas, los temas serían más en específico lo que vamos a ir estudiando durante el año, sino el enfoque. En las materias en general, pero sobre todo en las sociales, y específicamente en historia, lo que se da mucho es que vemos muchos temas que a veces parecen que están desconectados o los estudiamos distinto, pero en realidad es todo parte de lo mismo. Tenemos por un lado distintos enfoques para un mismo problema y además lo que tenemos mucho en historia es esto de estudiar el desarrollo de ciertos procesos. Con lo cual lo que yo quería hacer era recordar un poquitito a gran escala cuál va a ser el enfoque nuestro, cuál es nuestra preocupación este año, qué es lo que nos interesa estudiar, y entender un poquito qué tipos de fenómenos vamos a estudiar. Acá yo hice una cosa muy de prolija, pero bueno, primero el título para que nadie se pierda es historia. Historia de tercer año está orientada básicamente a comprender los cambios que se dan en lo que Erich Hobsbawm, un historiador, llamó como el largo siglo XIX. ¿Por qué le dice largo siglo XIX? Porque para este historiador el siglo XIX con sus características no pasa tanto por cuándo empieza y cuándo termina, sino por qué características tiene el periodo. Para él, el largo siglo XIX empieza en 1789 con la Revolución Francesa y podríamos decir que termina hacia 1914 con la Primera Guerra Mundial. Nosotros particularmente, lo nuestro es historia argentina y latinoamericana, pero es muy difícil entender la historia argentina y latinoamericana sin contexto mundial y específicamente la historia europea. Sobre todo como nosotros empezamos, digamos, para cuando empieza nuestra materia, no existe Argentina como país. De hecho, gran parte de lo que se estudia en el segundo y tercer trimestre es cómo se constituye la nacionalidad argentina y el Estado argentino. No es algo que esté dado. Éramos una colonia y pasamos a ser un país independiente, éramos gobernados por un rey y pasamos a tener un sistema republicano y democrático. Todos esos cambios no son naturales, sino que justamente lo que nos importa a nosotros es estudiar y comprender de qué forma se dieron esos cambios. Para comprender este año lo que hay que entender es que en el siglo XIX vamos a estudiar el desarrollo del capitalismo, vamos a estudiar una serie de revoluciones, algunas más largas, otras más cortas, algunas más fáciles o más difíciles de saber cuándo empiezan y terminan. Y tenemos los problemas de la modernidad, que sería, digamos, la modernidad se suele definir como una etapa, pero también, más allá de la etapa, tiene que ver con ciertas características. ¿Qué es la modernidad? ¿Y qué es la modernización? Pues si la modernidad es como una cosa a la que se llega, el proceso es la modernización. Hay muchos debates sobre qué es la modernidad y cómo se define, pero básicamente sería un proceso de ampliación de derechos. Básicamente pasamos de sociedades en las que los derechos son muy diferenciados según el nacimiento, según la raza, según la riqueza, a procesos de universalización de derechos. De hecho, lo que nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, en Argentina es cómo se termina firmando una constitución que asegura ciertos derechos de participación política para todos, no solamente política, ¿no? Pero la idea de la participación política es clave. Para entender este proceso, o para entender los procesos y un poquito el periodo, tenemos que tener en cuenta que vamos a estudiar muchas cosas, pero sobre todo dos grandes ejes. Por un lado, los cambios socioeconómicos. El primer trabajo que nosotros hicimos estaba muy enfocado en eso. Los cambios socioeconómicos que se dan. Nosotros tomamos Inglaterra por la importancia que tuvo, por lo determinante que fue, lo importante que fue sus consecuencias no solo en Inglaterra, sino en el mundo. Porque a través de esos cambios que se dieron en Inglaterra, cambió el mundo entero. También porque por otra parte los cambios que se dieron en Inglaterra primero se dieron en otros países después. Un poco por influencia de lo que pasó en Inglaterra y otro poco porque en otros países estaba pasando algo parecido a lo que pasaba en Inglaterra. O sea, muchas veces lo que vemos es que un sistema, aunque sea en distintas partes del mundo, presenta problemáticas parecidas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver mucho cómo se cierra una etapa muy larga de historia europea
que podríamos decir que se suele denominar antiguo régimen, de una sociedad básicamente señorial, marcada por el poder de los señores, lo que diríamos señores feudales, que obviamente ya no es el señor feudal del año 1000, es una cosa distinta, pero hay una lógica de que hay ciertas familias poderosas, importantes, que manejan el gobierno y la economía. El cambio socioeconómico que se da en Europa, pero que también después se termina dando en América y que el proceso va afectando cómo se desarrolla nuestro continente, tiene que ver con los cambios en la forma de producir, el cambio en la mentalidad que se aplica a la economía. Esto que lo habíamos hablado, si básicamente el sistema de valores y los objetivos de un señor feudal eran, bueno, ¿cómo consigo más tierras para cobrar más impuestos, para tener un ejército mayor y poder llegar a ser rey o a ser conde o ampliar mis dominios? Lo que yo tengo que hacer es básicamente invertir en ejército. Ahora lo que vamos a pasar es una sociedad en donde la inversión de recursos ya no se enfoca tanto en lo militar y en lo político, sino en lo económico. Cuando hablamos de capitalismo, es un sistema complejo en el que hay muchas definiciones para decir qué es el capitalismo, pero lo que lo caracteriza es que la riqueza se produce y se distribuye según reglas de mercado, de competencia entre empresarios privados libres. Entonces, lo que vamos a tener por un lado son estos cambios socioeconómicos. O sea, cambia la forma de producir, cambia la forma de distribuir la riqueza, cambia también la relación que tienen, sobre todo los sectores pobres, con la propiedad de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Toda institución o todo mecanismo de producción de riqueza. Por ejemplo, la tierra. Una cosa va a ser cómo el campesino medieval use la tierra y la otra cosa va a ser cómo la usa un empresario capitalista. Mientras que el empresario capitalista lo que busca es ganancia, entonces, bueno, si conviene tener ovejas en el campo o plantar algodón, se va a definir según qué me genera un mayor rendimiento económico. Para los campesinos el objetivo era otro, no estaban pensando en enriquecerse, sino en mantener su autonomía, su capacidad de alimentarse, alimentar a su familia, sin necesidad de tener que ir a comprar al mercado lo que se necesita. En gran parte lo que vamos a estudiar, el proceso de modernización, es cómo el mercado como institución, no como un lugar, sino como una lógica de manejarse, va empezando a ocupar un lugar cada vez más importante en la sociedad. Los campesinos de la Edad Media producían básicamente para ellos, mientras que lo que hace el capitalismo es traer el mercado y decir, bueno, las necesidades que uno tiene, las tiene que resolver en el mercado. Produzco para alguien y esa otra persona produce algo que a mí me pueda servir. Ahora, estos cambios sociales y económicos fueron también la causa o una de las causas de cambios políticos y culturales que también no es solo por la economía, pero la economía es muy importante en esos cambios. En paralelo a los cambios económicos, nosotros lo que tenemos son importantes cambios de mentalidad. Básicamente, esto lo vimos en el segundo trabajo que hicimos, el surgimiento del liberalismo y del racionalismo, son procesos que empiezan antes, el cambio de mentalidad y de cuestionamiento a las formas de pensar asociadas al feudalismo. Uno los puede ver desde 1500.